ponencia, pues vamos a hablar acerca de los protocolos de atención inicial y el mantenimiento, ¿no? A reacciones adversas a vacunas, ¿no? Entonces encontré esta guía técnica de Perú sobre SAVI severos, ¿no? Donde hay unas tablitas bien útiles, ¿no? Que nos pueden ayudar, ¿no? Orientarnos cómo poder manejar estos casos, ¿no? Eh, entonces, lo primero que podemos encontrar en un paciente es que tenga una reacción local, ¿no? Es decir, que el paciente tenga edema en ese lugar donde le aplicaron la vacuna, que el paciente tenga dolor, rubor, y que dure más de 3 días, ¿no? A veces es tremendo, pues el paciente, el familiar, el papá se asusta, ¿no? De repente requiere hospitalizarlo, ¿no? Generalmente estas reacciones locales graves, pues se presentan luego de la vacunación con el DPT, no hay enrojecimiento, hay calor, hay dolor, niño puede estar llorando, ¿no? Entonces el papá se desespera, ¿no? Ahora, esto puede deberse a algún componente, ¿no? Que tiene alguna acción irritante, por ejemplo, el aluminio, que funciona como ayudante en algunas vacunas, o de repente también puede ser, de repente una mala técnica al momento de aplicar la vacuna, ¿no? Ahora, eso es con una reacción local grave, ¿no? Está hinchado, está rojo, está grande, ¿no? El papá se asusta, ¿no? Hay dolor, el niño está irritable, llora, se fastidia. ¿Y qué pasa si además de todas esas manifestaciones locales en pie, pues hay un absceso? De repente empieza a drenar líquido, fistuliza, la infección se vuelve peor, un absceso ahí caliente, ¿no? Puede incluso cultivarse, de repente te sale positivo para estafilococo, estreptococo, algún germen más, ¿no? Entonces, de todas maneras, tanto en ambos, pues en ambos casos, sea una reacción local grave o tenga un absceso en el lugar del lugar de la inyección, pues hay que manejar esto, darle analgésicos al niño, si hace fiebre, antipiréticos, compresas frías para tratar de calmar la zona que está inflamada, de repente pañitos de agua de manzanilla le pueden ayudar, ¿no? Y de todas maneras, sobre todo en el absceso, ¿no? Tiene que ser evaluado por un médico para ver si es que necesita o no algún drenaje. De repente es un absceso bacteriano, está fistulizando y todos los abscesos hay que drenarlos. Un pequeño corte, drenar, darle tratamiento antibiótico y observar cómo va yendo, ¿no? A veces, como le digo, puede ser por una mala manipulación, ¿no? Después de la vacuna, ¿no? Y ambos casos se tienen que notificar, se tienen que investigar, ¿no? Se tiene que ver, ¿es por la vacuna? ¿Fue por una manipulación post la vacuna? ¿Una mala técnica de repente? ¿No? Como son reacciones, nada, digamos, no tan complejas, ¿no? Pueden manejarse en su centro de atención, ¿no? En su establecimiento. Que lo vea un médico, si necesita la atención de un cirujano, pues pueden ir a un hospital también, ¿no? En el caso de la perdón, de la vacuna contra el BCG, pues hasta un 10% de esta vacuna, pues los pacientes van a presentar linfadenitis, es decir, hay una inflamación, aumento de tamaño de la adenopatía supraclavicular, infraclavicular, que puede ser única o múltiple, puede ser firme, móvil o de repente supurar o no. Entonces, aparece generalmente 3 a 6 semanas después de la vacunación y hasta 6 semanas después, hasta 6 meses después, perdón. Generalmente mide hasta 3 centímetros y evoluciona variablemente, 1 a 2 meses. En algunos casos, incluso estas adenopatías pueden ser más grandes, más de 3 milímetros, ¿no? En cualquiera de esos casos, si un ganglio linfático está con un tamaño de más de 3 centímetros de diámetro, si hay fístula o no, ¿no? En estos casos, pues hay que observar al paciente, ¿no? Tiene que recomendarse, como le digo, una observación clínica. No se utiliza de manera rutinaria antibióticos, ¿no? Ahora, si el paciente hace fístulas, ¿no? Y se ve que empiezan a drenar, ¿no? El ganglio, pues de todas maneras tiene que ser evaluado por un médico, ver la parte quirúrgica, si necesita alguna limpieza, ¿no? Entonces, como les menciono, si está crecido de tamaño, está eritematoso, está grande, observarlo. Analgésicos, no, seguimiento, observarlo, si no se complica. Pero si empieza a complicarse la lesión mucho más, si se abscesa, hay una fístula, ¿no? De todas maneras, tiene que ser evaluado por un médico, ¿no? Para ver si necesita alguna intervención quirúrgica, ¿no? Algo pequeño, ¿no? Estos casos se tienen que notificar, ¿no? Si no hay mucho problema, si solamente es un eritema, aumento de tamaño, pues se puede controlar en su centro, su establecimiento de salud, pero si necesita una mayor atención, como una limpieza no quirúrgica, ¿no? Hacer algún procedimiento, pues tiene que ir a un hospital más grande, ¿no? Y la fiebre, ¿no? Pues lo que le estaba comentando y lo que siempre vamos a ver, ¿no? Después de la vacuna, en realidad por cualquier enfermedad también, ¿no? Generalmente, pues la temperatura llega a más de 38 grados, ¿no? Hasta 48 horas después, ¿no? Aunque generalmente son entre las 3 y 6 horas primeras después de la vacunación contra el DPT, ¿no? Ahora, las vacunas con virus vivo, la fiebre suele aparecer días después de la inoculación.
¿no? Por ejemplo, 5 a 6 días, 5 a 12 días después de la vacuna contra el SPR, ¿no? Ahora, en general, ¿no? La vacuna, cuando la vacuna causa la fiebre, el cuadro generalmente es clínico, perdón, el cuadro clínico es benigno y se autolimita. De todas maneras, pues hay que calmar a los padres, como le menciono, darle tratamiento analgésico, antipirético, utilizar el paracetamol. No de manera profiláctica, ¿no? Porque se ha visto que puede disminuir la eficacia de las vacunas. Entonces, salvo que uno lo vacune y empiece a hacer ciertas molestias al niño, pues darle, ¿no? De repente no hace ninguna molestia, genial, ¿no? No hay que darle. Evitar estar utilizando metamizol, evitar estar utilizando aspirina, evitar estar utilizando corticoide en crema en las zonas, ¿no? Entonces, son antiinflamatorios, ¿no? No esteroideos. Entonces, lo que uno busca es que la vacuna funcione bien. ¿Va a haber una reacción inflamatoria? Sí, ¿no? Entonces, hay que bajar la temperatura, aliviar el dolor, ¿no? Pero no frenar la inflamación, porque todo este mecanismo inflamatorio es con la finalidad de formar anticuerpos. Si uno lo frena, yo no sé cómo llegará o a qué eficacia llegará la vacuna, ¿no? En realidad es todo un tema, ¿no? Entonces, es mejor evitar esos problemas, ¿no? Y darle el tratamiento eficaz, ¿no? Con paracetamol, medios físicos, tranquilizar a los papás, porque ellos son los más desesperados. Los papás están desesperados. Tiene fiebre el niño, hay que darle antibiótico, hay que darle metamizol intramuscular, por favor, que esto, que el otro. Entonces, calmarlos, explicarles que es esperable, que su cuerpo está reaccionando, que es un buen signo, ¿no? Pero hay que observar la fiebre, tampoco es un niño que haga fiebre todos los días, tampoco es normal, ¿no? Entonces, en teoría, pues debería ir pasando poco a poco, ¿no? Y responder a la medicación. Todos los casos de fiebre hay que reportarlos, ¿no? Y pueden ser atendidos en su centro, en su establecimiento de salud, ¿no? Otro evento, pues, es el llanto persistente, ¿no? Generalmente es más de 3 horas, pero que dura menos de 48. Son gritos agudos, el padre se desespera, nunca lo ha visto el niño llorar así, ¿no? Entonces está desesperado, ¿qué pasó? Generalmente aparece posterior a la vacunación de la DPT, hasta 24 horas posterior, ¿no? Pero generalmente entre las 2 u 8 horas primeras, ¿no? Para el dolor puede persistir hasta 3 a 24 horas después. El pronóstico también es bueno, y aparece un caso cada 100 vacunados, ¿no? En este caso, pues hay que calmar al niño. Obviamente está llorando porque tiene malestar, tiene dolor, entonces hay que darle medicación analgésica, de repente está con fiebre, antipiréticos, ¿no? Lo que también funciona es la lactancia, ¿no? Le dan la lactancia y el niño pues se calma, ¿no? Y calmar a los papás, que son los más desesperados que el niño, ¿no? Entonces, notificar todos los casos también, ¿no? En realidad, si después del DPT el niño presentó un cuadro así, pues no es ninguna contraindicación para que después pueda recibir otras vacunas o continuar las dosis, ¿no? Entonces, a menos de que haya algún problema, pues puede cambiar a la DT, ¿no? Puede atenderse el paciente en su establecimiento de salud, ¿no? Y en caso, ¿no? Bueno, sea un cuadro muy persistente o sospechemos de que hay algo más, ¿no? Pues puede ir a un establecimiento de salud de mayor complejidad para estudiarlo, ¿no? De repente tiene algo más el niño, ¿no? No solamente fue por la vacuna, ¿no? Entonces es importante ahí la historia clínica, ¿no? Estuvo haciendo fiebre antes, tiene alguna lesión en el cuerpo, la garganta cómo está haciendo diarrea, hay molestias urinarias, ¿no? De repente coincide, ¿no? Lo vacuno, el niño venía con una ITU de hace 2 días incubándole y justo debuta con los síntomas cuando yo lo vacuno, ¿no? Y dice, no, es la vacuna, que esto no, tiene una infección urinaria, una niña. Y no le va a calmar la fiebre, no le va a calmar el malestar mientras que no le dé antibiótico, ¿no? Entonces, es importante la historia clínica también, ¿no? Convulsiones, ¿no? Entonces, cuando el paciente convulsiona, pues todo el mundo se desespera, ¿no? Nadie sabe qué hacer, se pone nervioso y todo eso. Entonces hay que guardar la calma, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es calmar al familiar, si es que está, ¿no? Llevarlo a un costado, al paciente ponerlo en decúbito lateral izquierdo para evitar el riesgo de aspiración. No vayan a introducir un guante, algo en la boca para que no se muerda. Más riesgoso que el paciente le vaya a morder el dedo, ¿no? O vaya a haber cualquier complicación cuando el paciente está convulsionando porque cierra la boca, cierra los dientes, ¿no? Le muerde con los dientes al cerrar la boca, ¿no? Entonces, en ese caso, pues canalizar al paciente lo más pronto que se pueda y aplicar diazepam. Ahora, no es necesario que le apliquen diazepam después de que el paciente ya se calmó, ¿no? Ahora, el diazepam puede utilizarse de manera endovenosa, ¿no? A veces también intramuscular, ¿no? O de repente midazolam vía nasal, ¿no? Intranasal. Los niños a veces están convulsionando y es difícil canalizarlo. Con midazolam intranasal, ¿no? En gotas, pues les pasa, ¿no? También, ¿no? Cuando tienen niñitos. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta, a veces puede ser debido a una fiebre, un episodio de fiebre, como le digo, por la inmadurez del sistema perdón, neurológico, el paciente convulsiona, ¿no? Entonces, manejar la fiebre y la convulsión no se va a volver a repetir,
¿no? Y tranquilizar al papá que esta convulsión se debió a la fiebre, no se manejó bien y no va a haber ninguna secuela. No es que mi hijo vaya a tener alguna limitación, un retraso en el desarrollo ni nada, ¿no? Entonces, calmarlo, porque muchas veces piensan en fiebre, su enemigo, le ponen la cruz, no quieren que su hijo tenga nada de fiebre, ¿no? Mi hijo va a estar secuelado si tiene fiebre, no va a pensar, etcétera, y no es así. ¿Ya? Entonces hay que explicarle eso bien al papá. Hay que investigar, hay que notificar el caso, ¿no? Tampoco hay contraindicación para seguir vacunando. El paciente, ¿no? Se puede cambiar a la ADT en caso de que los síntomas sean muy fastidiosos, ¿no? O haya mayor complicaciones, ¿no? Y de todas maneras, estos pacientes que convulsionan, pues si bien es cierto, la primera atención la vas a hacer en tu establecimiento de salud, porque no lo vas a mandar al paciente convulsionando al hospital, ¿no? Entonces le pones una vía, todos tienen diazepam, le pones diazepam, se calma el paciente y obviamente tiene que ir al hospital. De repente puede ser que esté debutando, es un epiléptico, de repente tiene un problema, una epilepsia secundaria, perdón, ¿no? Está debutando, de repente tiene una tumoración cerebral, una malformación arteriovenosa, y no fue necesariamente por la vacuna, ¿no? Entonces no podemos decirle, no, sí fue por la vacuna y no pasó nada y esto es bien. ¿No? De repente hay una malformación arteriovenosa que se revienta en la noche, ¿no? Entonces es todo un riesgo. Entonces descartar. No tiene que mandar a un hospital de mayor complejidad para que lo vean los especialistas, neurólogos, médico internista, hacerle tomografía, etcétera, y descartar. No hay ninguna lesión eh, a nivel cerebral, genial, ¿no? Es una epilepsia primaria, ¿no? O de repente sí fue por la vacuna, ¿no? De repente fue el único evento que tuvo en toda su vida, puede haber sido la fiebre, ¿no? Ya, entonces necesita de todas maneras mayor estudio, ¿no? Para descartar otras cosas. Esto es lo que le mencionaba, ¿no? El episodio hipotónico hiporreactivo, ¿no? Que es una aparición súbita de palidez, pérdida de tonicidad muscular y falta de respuesta a los estímulos en las primeras 48 horas, generalmente en menos de 2 horas después de una vacunación. Son transitorios y desaparecen de manera espontánea sin dejar secuelas. Entonces, el paciente no va a haber mayor problema. A veces, ¿no? Pueden confundirse con una anafilaxia, pero como le digo, el paciente con anafilaxia está chocado, tiene la presión, puede llegar a chocarse, perdón. La presión está baja, el paciente está ruborizado, no está rojo, ¿no? Puede tener ronchas, ¿no? Este paciente, en estos casos de episodios de hipotonía y por respuesta, también mencionan, ¿no? Pero de todas maneras hay que ver, ¿no? Hay que ver si hay algún antecedente de algún alimento, un medicamento que le pusieron anteriormente y medir la presión y ver si está taquicárdico o no. Porque el paciente que hace anafilaxia puede desmayarse, sí, pero la presión está baja, está ruborizado y está taquicárdico. El hipotónico hiporrespuesta no hace taquicardia, ¿no? Hace bradicardia, su presión de repente está normal, ¿no? Entonces, esto se resuelve rápidamente, ¿no? Entonces, no va a haber mayor problema, ¿no? Incluso puede haber una convulsión y luego se presenta este episodio de hipotonía por respuesta. ¿No? El pronóstico es bueno, como les menciono, es transitorio, se autolimita. Incluso los niños que tuvieron estos episodios de hipotonía y por respuesta, pues después no tuvieron ningún problema, ¿no? Se les hizo un seguimiento y no hubo mayor problema. De todas maneras, debe de observarse al paciente, ¿no? En caso de ir tratando la sintomatología, ¿no? Si se desmaya, pues el paciente hay que recostarlo, hay que hidratarlo, hay que medir la presión, pueden elevar los miembros inferiores, ¿no? Ir viendo alguna posibilidad diagnóstica, ¿no? De repente está cianótico, de repente en realidad sí se trata de una anafilaxia, una reacción alérgica severa, ¿no? Apoyarlo con oxígeno, ver si esa no anafilaxia para utilizar adrenalina, ¿no? Entonces todas esas cositas. ¿Ya? Pero si se descarta todo, si solo es un episodio hipotónico y por respuesta, pues el pronóstico es bueno después a largo plazo. ¿Ya? Se tiene que notificar también, ¿no? No hay contraindicación para no seguir vacunando con la vacuna que haya presentado o la vacuna que esté asociada a este evento, ¿no? Y de todas maneras, como le digo, hay que estudiarlo. ¿Se trata de un episodio de hipotonía por respuesta o fue algo más? ¿No? Ahora, bueno, esto es lo que ya les había estado hablando, ¿no? Sobre anafilaxia, ¿no? En realidad, la anafilaxia, pues, es una reacción de hipersensibilidad severa, ¿no? Grave, que amenaza la vida. Entonces, los medicamentos, ¿no? Los alimentos, hay picaduras de insectos, ¿no? Son los principales causantes. Las vacunas también, ¿no? Hay casos, algunos casos reportados, sobre todo por los componentes, tenga proteínas de huevo, de leche, gelatina, levadura, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante es diagnosticar la anafilaxia, como les comenté, ¿no? Entonces, vean el punto 2, compromiso de 2 o más de los siguientes órganos, ¿no? Piel, la parte respiratoria, cardíaca o molestias gastrointestinales. 2 o más de estos ya nos habla de una anafilaxia, ¿no? Y ahora, si ustedes quieren ser bien estrictos, ¿no? ¿Cómo corroboró la anafilaxia? Un dosaje de triptasa. ¿Hay triptasa en el Perú?
¿Dosan triptasa en el Perú? Sí. ¿Lo procesan en el Perú? No, porque nosotros una vez mandamos en el hospital y nos dieron el resultado después de 3 semanas. Entonces nos enteramos de que la triptasa la mandan a dosar al extranjero. Y bueno, nuestro país no tiene eso. De repente sí mejoró porque eso fue hace un año, como le digo, cuando estaba en el hospital, en el residentado. Entonces, de repente ya hay, ¿no? Pero en realidad como no está muy difundida la especialidad, no está muy difundida este problema de alergia a medicamentos, alimentos, etcétera, en realidad digamos, hasta cierto punto uno se da cuenta que no le presta mucha atención, ¿no? Entonces, y por eso que a veces ni siquiera saben a qué especialista acudir, ¿no? Entonces, la triptasa te ayudaría para el diagnóstico y corroborar tu sospecha de anafilaxia. Pero clínicamente, tú haces el diagnóstico con estos 2 o más compromisos, ya sabes. No necesariamente tienes que tener lesiones cutáneas, ¿no? El paciente puede empezar, de repente usted va por un dolor lumbar, ¿no? Señorita, licenciada, por favor, me duele la espalda. Ah, ya me ha recomendado el médico tal cosa. Póngamelo. Pa, diclofenaco y dexa, la clásica que ponen, ¿no? Entonces, diclofenaco, y resulta que el paciente era alérgico a los AINES, ¿no? O se sensibilizó tanto tiempo que está utilizando el medicamento. Eso es otra cosa, ¿no? A veces tenemos esa idea. Yo utilizo amoxicilina toda mi vida, entonces yo utilizo toda mi vida, no tengo ningún problema. ¿Por qué voy a ser alérgico? No, pues está mal. Es al revés. Si yo utilizo el medicamento constantemente, estoy más expuesto a este antígeno, pues tengo mayor riesgo de sensibilizarme a este medicamento que alguien que no lo utiliza, ¿no? Si toda mi vida he utilizado AINES porque tengo un dolor lumbar o tengo artrosis, de repente me vuelvo alérgico a los AINES más adelante. Tengo la predisposición genética, me dan el medicamento y me vuelvo alérgico. Entonces, de repente el paciente le aplican la intramuscular, se sienta, ¿no? Y ahí tranquilito y ¡pum! Se desmaya. Ustedes nunca le dijo me falta el aire, me enronché, nunca le dijo me duele el abdomen, nada. Se hipotensó y ¡pum! Se cayó. Es un signo de una anafilaxia severa, ¿no? De una reacción de hipersensibilidad severa, perdón, ¿no? Entonces, de una anafilaxia. Entonces, es un pronóstico de un cuadro más severo, ¿no? Que de frente hay hipotensión, ¡pum! Y después cuando lo ven en el suelo, recién empieza a enroncharse, ¿no? Por ahí empiezan a saturarlo y recién empieza a bajar la saturación, pero su presión ya está chocada, ¿no? 6-0, 5-0, ¿no? Entonces, puede ser así también. Entonces, hay que observar. No necesariamente me enroncho, tengo sibilantes. Ah, ya, pues es una anafilaxia, pero no es fácil, ¿no? Está con broncoespasmo, desatura, su presión está bajando, ya, pues no. No, a veces tosen, ¿no? Tosen, me pica la garganta, me empieza a picar la garganta. ¿Se dan cuenta? Está enronchándose, ¿no? Y le han administrado un medicamento. Entonces, en ese momento, cuando ustedes detecten una anafilaxia sin dudar, tienen que dar el medicamento, la adrenalina, porque ustedes dicen, no, no, lo llevo a emergencia, y están en su consultorio, ¿no? Ah, le llevan, ya se murió, llega ya chocado, muerto, ¿no? Entonces, es importante. Usted le administran la primera dosis y se lo llevan. Doctor, ya le administré la dosis de adrenalina intramuscular, le puse 0.5 cc, listo. Ya, con eso el paciente llega. Así hacen en el extranjero, tienen su autoinyector, se aplican el intramuscular en el muslo, en el vasto externo, y llaman a la ambulancia o van al hospital, pero ya se pusieron. Pero sería muy distinto que el paciente diga, no, tengo una anafilaxia, voy a llamar a la ambulancia. Hasta que llegue la ambulancia lo va a encontrar cadáver, ¿no? O sea, ya no va a llegar. Entonces es importante que ustedes hagan así, si es que detectan, diagnostican esto, ¿no? Una adrenalina. ¿Hay contraindicación para la adrenalina? No. ¿Ya? Entonces pueden aplicarlo. Pero sí explican al paciente que va a sentir palpitaciones, que se va a sentir como que su pecho, que como que siente su corazón ya que se va a salir, ¿no? Se pone rojo, ¿no? Se desespera, un poco ansioso, ¿no? Efectos de la adrenalina, ¿no? Entonces hay que explicarlo. Porque a veces es un doctor, siento que mi corazón se va a salir. Es esperable. Entonces le explican, la calma y con eso le están salvando la vida, ¿no? Entonces, como les mencioné, ¿no? La adrenalina intramuscular es la solución, es el tratamiento ideal, no la subcutánea, y ahí ven por qué, por el tiempo de respuesta. Póngale 10 minutos la intramuscular en total, en el peor de los casos, y la subcutánea 45 minutos, 48 minutos, perdón. ¿Ya? Entonces, obviamente uno quiere solucionar, frenar la anafilaxia que en este momento te puede matar al toque, ¿no? Entonces, ¿cuál es la adrenalina intramuscular? Sin diluir, solo se aspira 0.5 cc intramuscular en el vaso externo. Así como está haciendo el joven en la foto, igualito. Pero esto es un autoinyector que no hay acá. De repente sí lo venden, ¿no? Pero no es muy frecuentemente usado, ¿no? Pero basta con que tengas la adrenalina, ¿no? La carga, ¿no? De repente ustedes que van a estar en su campaña de vacunación, por precaución, cargadita su adrenalina, porque hasta que busquen su adrenalina y la carguen, el paciente puede pasarle cualquier cosa. Entonces, cargadito su adrenalina, 0.5 cc, ¿no? Si pasa algo, le aplican, ¿no? Entonces, con eso pues van a ayudar bastante al paciente, ¿no? Luego de aplicar intramuscular, pues hay que masajear por unos 10 segundos, por si acaso.
¿no? Después de eso, pues pueden aplicar corticoides, antihistamínicos, levantar las piernas, medirle la presión, ponerle un poco de oxígeno para que se tranquilice, más aún si tiene broncoespasmo, pues a utilizar inhaladores, broncodilatadores, etc. Pero su medida inicial es la adrenalina. Con la adrenalina ustedes le están garantizando que el paciente pues, pueda sobrevivir a este evento, ¿no? Ya lo pueden llevar a la emergencia, a otro lado, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que les quería compartir y que sea, que les sirva, ¿no? Espero que les sirva y que no estén nunca ante una anafilaxia, porque uno corretea bastante cuando tiene un paciente anafilaxia, ¿no? Además de la anafilaxia, ¿no? Pues hay manifestaciones cutáneas, ¿no? Puede haber urticaria, son esas ronchas, esos sabones que aparecen no solamente después de la vacuna, sino también después de algún alimento o medicamento, ¿no? Exantemas, ¿no? A veces hay reacciones tardías a medicamentos o alimentos, ¿no? Exantema maculopapular, ¿no? O un eritema pigmentado fijo que aparece después, que son tipo manchitas, ¿no? Que aparecen después de tiempo, ¿no? Después de varios días, ¿no? En ese caso, pues si son solamente lesiones cutáneas, ver si es necesario utilizar antihistamínicos, ¿no? Generalmente, pues en adultos que están trabajando, pues se utilizan, o personas para no alterar su ritmo de vida, ¿no? O de repente si maneja más aún, pues antihistamínico de segunda generación para arriba, no estar dando clorfenemina, aunque depende también, porque hay pacientes que toman desloratadina y se duermen, toman levocetiricina y se duermen, le das clorfenemina y están despiertos, o sea, al revés, ¿no? Entonces, no hay el mejor antihistamínico, sino cuál antihistamínico te hace mejor a ti, te favorece, ¿ya? Entonces, no es porque es más caro, es mejor. Puede ser que tenga una mejor potencia, ¿no? Mejor que el que podría ser, pero también importa cómo me cae a mí el medicamento, eso sí es cierto, ¿no? O sea, a algunos le va muy bien la clorfenamina, no quieren dejar la clorfenamina, a pesar de que dice tiene efectos secundarios y todo, no, a mí me cae perfecto, dice. Bueno, le cae perfecto. No, la cetiricina no me hace nada, la loratadina no me hace nada. Ya, pues quédate con eso, es tu mejor medicamento para ti, te cae bien, genial. Ya, entonces en lesiones cutáneas, urticaria, abonos, etcétera, pues pueden utilizar antihistamínicos, ¿no? La dosis para niños 0,35 miligramos por kilo, ¿no? Cuatro veces, 3 a 4 veces al día, ¿no? Bueno, esas exantemas son las mismas lesiones de las anteriores, ¿no? Y ahora hablemos de las encefalopatías y encefalitis. Hablamos de encefalopatía porque en realidad es de aparición aguda, es una enfermedad grave, temporalmente vinculada con la vacunación. Ahora, ¿por qué decimos que está encefalopático? Porque el paciente tiene alteración del estado de conciencia, que puede durar 1 o más días, tiene crisis convulsiva de repente, trastornos de conducta. Ahora, estos síntomas pueden presentarse durante los primeros 7 días después de haberlo vacunado. ¿Ya? Ahora, hablamos de una encefalitis, cuando todo lo que presenta anteriormente, pues se encuentra, ¿no? Elevación del número de células en líquido cefalorraquídeo, ¿no? En este caso, pues las encefalitis se presentan en el transcurso a partir de las 4 semanas después de haber sido vacunado el paciente. Generalmente es un evento que se desarrolla, ¿no? Entre las 48 horas, es lo más frecuente, ¿no? Sobre todo se ha reportado después de la vacuna contra la vacuna de DPT, ¿no? Y hasta 7 a 12 días después de la vacuna contra el sarampión o la SPR o antiamarílica, que también está asociada a encefalitis, ¿no? Entonces, ambos casos, encefalopatía, ¿no? Que son ese trastorno de la conducta o alteración o trastorno el estado de conciencia, junto con una encefalitis, ¿no? Que ya es un cuadro un poco más complejo, ¿no? Que hay que determinar si se debe o no a la vacuna o por haber de repente coincidió, es una infección viral que tiene el paciente, una infección bacteriana, ¿no? De todas maneras, esos casos se tienen que reportar, se tienen que notificar y tienen que ir a un hospital de mayor complejidad para ser atendidos. Estos pacientes, sea encefalopático o una encefalitis, pues van a convulsionar. Entonces se tiene que darle la atención o el medicamento no profiláctico, ¿no? Pues si llegan a convulsionar, pues se le administra, ¿no? Por lo menos canalizarle una vía y estar seguros de tener cargado un diazepam en caso de que convulsionen, ¿no? ¿Ya? Entonces, descartar otras posibilidades, ¿no? Y, estructurales, orgánicas, ¿no? Para que al final quede un evento, pues, secundario a la vacuna, ¿no? ¿No? En caso de la poliomielitis, ¿no? Paralítica asociada a la vacuna, pues en este caso tenemos dos escenarios, ¿no? El paciente que recibe la vacuna, ¿no? Y hace una parálisis flácida aguda entre los 4 o 40 días después de haber recibido la APO, ¿no? Generalmente presenta una secuela neurológica compatible con poliomielitis hasta 60 días después del inicio del déficit motor. Lo otro es que el familiar, el contacto del paciente que ha sido vacunado, ¿no? Presenta este cuadro de parálisis flácida aguda 4 a 85 días, ¿no? Después de haber estado en contacto con este paciente, ¿no? Entonces, eh,
Se caracteriza por un cuadro agudo, febril, hay déficit motor que está asociado, ¿no? Generalmente es asimétrico y afecta sobre todo a los miembros inferiores, ¿no? Una poliomielitis, ¿no? Y puede comprometer incluso la musculatura respiratoria. No hay compromiso de la parte de la sensibilidad, ¿no? Generalmente este cuadro agudo desaparece después de algunos días, mejora el déficit motor, comienzan a aparecer atrofias también porque el paciente obviamente no hay movilidad, ¿no? Se vuelve hipotónico, hay disminución o abolición de los reflejos que poco a poco podrían mejorar, ¿no? En realidad es muy rara esta poliomielitis paralítica en los receptores de vacuna o en contactos de los vacunados, ¿no? Sobre todo la vacuna, la cepa Sabin 1 es más segura que las otras, ¿no? Entonces, sea cual sea estos dos casos, pues tiene que reportar, ¿no? Se tiene que reportar, se tiene que investigar si es debido a la vacuna o no, ¿no? Hay que investigar más y no hay una contraindicación para las siguientes dosis, pero sí debe ser estudiado de todas maneras y hay que estar seguros de que el paciente no tenga una inmunodeficiencia primaria de fondo, ¿no? Eh, mm, Después sigue la púrpura trombocitopénica, ¿no? En este caso, pues son lesiones, pueden ser lesiones tipo petequias o equimosis, ¿no? Que se deben a disminución del número de plaquetas, ¿no? Y el paciente puede presentar sangrado, de repente rectal, en las encías, etcétera. Puede aparecer en los 2 primeros meses después de la vacunación. Generalmente se presenta un caso cada 30.000 o 40.000 personas inmunizadas contra sarampión o antirrubiola, ¿no? Y es poco frecuente después de la vacuna de hemófilos influenza tipo B. La mayoría de los casos de los pacientes luego de observarlos pues evolucionan favorablemente. Se necesita de todas maneras que sea evaluado por un especialista, un pediatra, chequear el conteo de plaquetas, cómo evoluciona con el tiempo. De repente pues puede ser, hay inmunodeficiencias primarias que cursan con plaquetopenia, ¿no? Y de repente coincidió y justo se le está atribuyendo a la vacuna y no, ¿no? Es otra cosa. ¿Ya? Entonces hay que investigar, hay que notificarlo. ¿Fue a la vacuna o no? ¿No? Porque hasta ese momento es supuestamente atribuido, ¿no? ¿Fue a la vacuna o no? Y tiene que ser evaluado por un hospital, por un especialista, ¿no? En un hospital de mayor complejidad de todas maneras. ¿No? Y bueno, también hablar de la vesiceitis, ¿no? Que es justo lo que les toqué al principio, ¿no? Son pacientes, sobre todo, que hacen una infección diseminada por el BCG, ¿no? Después de la vacunación, en los primeros 12 meses, ¿no? Y se confirma con el aislamiento del Mycobacterium bovis de esta vacuna, ¿no? Ahora, estos pacientes, ¿no? Son pacientes especiales, pacientes que tienen una inmunodeficiencia primaria, que no tienen ni linfocitos T ni linfocitos B. No producen anticuerpos, no hay una buena respuesta frente a estos antígenos, no se arma toda la cascada, la respuesta inmunológica está en cero. Pueden ser pacientes también con VIH, ¿no? Inmunosuprimido, una inmunosupresión secundaria, ¿no? Hay otras inmunodeficiencias primarias, como la enfermedad granulomatosa crónica, síndrome de George, donde hay alteración del timo, no hay una buena respuesta, buena maduración de los linfocitos T, también, ¿no? Entonces, generalmente esta es notificada en menos de un caso por cada millón de dosis, pero puede ser como el caso que comentaba la licenciada anteriormente, ¿no? De repente sí se trata de una vesiceitis y está empezando el paciente y hay que estar seguro de que no sea, ¿no? Pero lo peor, peores cosas podrían pasar. Entonces, en este caso, pues cuando está con esta BCG, ¿no? Si está con Mycobacterium hay que darle tratamiento, tiene que ser referido a un hospital de mayor complejidad, debe ser notificado el caso, ¿no? Y están contraindicadas las vacunas, no solamente esta, sino cualquiera, en caso de corroborarse la sospecha de una inmunodeficiencia primaria, pues cualquier vacuna viva atenuada, ¿no? Tiene que estar contraindicada. Puede presentarse también compromiso óseo, ¿no? Una osteoitis, una osteomielitis, ¿no? Por el Mycobacterium bovis, ¿no? También hay que darle tratamiento antituberculoso, tiene que estar en un hospital de mayor complejidad, tiene que recibir una evaluación, ¿no? Estudios de imágenes, evaluación por traumatología, de repente hay una secuela, algún procedimiento quirúrgico que tengan que realizar, no lo sé, justamente para eso necesita evaluaciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente hace una infección muy severa, ¿no? Es un shock tóxico, una septicemia, ¿no? Hacen fiebre, vómitos, hay diarreas, ¿no? Generalmente después de 24 hasta 48 horas después de la vacuna, ¿no? Incluso se confirma por hemocultivos positivos, ¿no? Ya en una septicemia. El paciente tiene que ser llevado a emergencia, ¿no? Entonces, cualquier niño que esté llorando, irritable por mucho tiempo, pues de todas maneras tiene que ir a emergencia, ¿no? Entonces tiene que evaluarse, no es algo normal. De repente no se controla, lo ven al niño decaído, no lacta, está medio cianótico, pues no es normal, ¿no? El niño, a veces cuando es algo leve, pues el niño así con fiebre y todo está corriendo, ¿no? Pero hay niños que con fiebre y todo, pues están súper mal. O sea, ya no es algo, escapa fuera de lo que habitualmente podemos ver,
¿no? Hay que notificar estos casos, se tiene que manejar a estos pacientes, hay que tratarlos, si es una infección, hay que darle tratamiento antibiótico, tiene que recibir un manejo o una atención en un hospital de mayor complejidad, de todas maneras, ¿no? En cuanto a la neuritis periférica, ¿no? Sea braquial o ciática, dependiendo de dónde se administró la vacuna, ¿no? Pues es la afectación periférica de un nervio, ¿no? Hay dolor en esa área, hay compromiso del brazo, del hombro, del glúteo, del muslo, ¿no? Seguida de debilidad y posterior disminución de la masa muscular, ¿no? Y la pérdida sensorial en realidad no es significativa, ¿no? Generalmente se presenta esta neuritis de 2 hasta 28 días después de vacunar, y es posiblemente la manifestación de una enfermedad del sistema inmunitario o bien del daño directo al nervio por la inyección. También por eso es importante saber dónde aplicar la vacuna, ¿no? Para que no haya lesiones de este tipo, ¿no? Me refiero a que haya alguna lesión a nivel de los nervios, ¿no? Por eso hay zonas donde hay cuadrantes donde se tiene que administrar la vacuna para minimizar cualquier problema, ¿no? Riesgo, ¿no? El tratamiento también es sintomático, ¿no? Es necesario que lo evalúe un neurólogo, un especialista, hay que notificar el caso y obviamente para que encuentre el neurólogo especialista, pues tiene que ir a un hospital de mayor complejidad. ¿Mm? Con respecto al síndrome de Guillain-Barré, como lo ha mencionado la licenciada Fiorella, pues es una parálisis flácida, simétrica, ascendente y progresiva, ¿no? Ahora, hubo un tema ahí con controversial con la vacuna antigripal, ¿no? En una campaña en Estados Unidos se dejó de vacunar en esa época, ¿no? Pero de todas maneras, pues no hay una evidencia científica que sí o sí diga que sea el causante, ¿no? De estos cuadros, ¿no? Ahora, el Guillain-Barré preguntaron por ahí, ¿tiene alguna causa en realidad? ¿Por qué? En realidad, la ciencia cierta, pues exactamente la causa se desconoce, pues sí está asociado y se piensa que puede ser de origen viral, bacteriano. Lo que se ha visto, ¿no? Que puede ser que las vacunas pueden generar ciertos anticuerpos, ¿no? Que hacen una reactividad cruzada y dañan las fibras de las vainas de mielina del sistema nervioso, ¿no? Y producen este problema, ¿no? Entonces, generalmente los Guillain-Barré, pues si se detectan a tiempo, no sé si se acuerdan que hubieron casos de Guillain-Barré anteriormente, ¿no? En una época, ¿no? El norte venía. Entonces, si se detectan a tiempo, ¿no? Hay un tratamiento oportuno, pues el pronóstico también es bueno, ¿no? Entonces, de todas maneras, estos casos hay que reportarlos, son una emergencia, ¿no? Obviamente, ¿no? Tiene que ir al hospital, tiene que seguir una serie de evaluaciones, terapia física posteriormente, porque incluso esta debilidad puede llegar a comprometer la parte respiratoria y esto un riesgo, ¿no? Y bueno, no olvidar que ay, me pasé, el 13 y el 19, entre el 13 y el 19 de junio es el día de la semana de la anafilaxia, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la anafilaxia, se lo vuelvo a repetir porque ustedes pueden estar frente a frente a una anafilaxia y si no la reconocen, si no la actúan en ese momento, pues el paciente no llega a la emergencia, ¿no? Entonces, siempre tener por ahí guardadito, preparado su adrenalina en caso de que alguien presente alguna reacción. Uno nunca sabe, ¿no? De repente no es por la vacuna, de repente el paciente comió por ahí sus frutos secos y en realidad es alérgico al maní y cuando se sienta con usted para vacunarse, ¡pop! Se cae, ¿no? Nunca le vacunaron a usted. ¿Y qué pasó? ¿Qué Grammarly pasó? can help you write quickly and confidently, so you never have to Tener slow esa down idea, at work. ¿no? Puede ser que se trate de esto, ¿no? Signos vitales en la cabeza, ¿no? Tomarlos, ¿no? Saturar, ver si tiene sibilantes o no, es cuestión de segundos, ¿no? Donde uno puede actuar y puede salvar una vida, ¿no? Además de eso, pues elevar las piernas también es una ayuda, ¿no? Cuando hay hipotensión. Y no solamente son los medicamentos o las vacunas las que van a producir anafilaxia o una reacción alérgica en general, hay un montón de cosas, ¿no? Nosotros que somos personal de salud, la alergia al látex también es una, este, es una realidad, ¿no? En medio de contraste, ¿no? El síndrome de látex fruta, ¿no? Hay algunos pacientes que se habrán dado cuenta que se enronchan, salen ronchitas, sabones con los guantes, no toleran plata, no toleran piña, le da cólicos gastrointestinales, ¿no? Por ahí están con cierta molestia, ¿no? Y es por eso, ¿no? Hay una reactividad cruzada, hay un cruce ahí, ¿no? El síndrome de látex fruta, ¿no? Entonces, todo eso tiene una explicación, ¿no? ¿Ya? Bueno, y solo era eso, ¿no? Y bueno, recalcarles o decirles también que en este contexto en el que estamos viviendo, pues nosotros somos una pieza fundamental, ¿no? Para concientizar también a la población, ¿no? No es posible que, les digo sinceramente, pues lamentablemente, a veces yo estoy viendo pacientes COVID desde del año pasado, de febrero, pues desde que empezó todo eso, ¿no? Antes de terminar residentado.
Y se ve cada cosa, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a sus pacientes que no haya un mal uso de medicamentos, ¿no? Antibióticos, antiinflamatorios, es una infección viral, no necesita en un primer momento ceftriaxona, levofloxacino, no necesita meropenem, no necesita vancomicina, más bien lo que hacemos dándole antibióticos es barrer la flora intestinal, alterar este sistema inmunológico, producir una disbiosis y se altera toda la respuesta inmunológica y el paciente progresa peor. El paciente no requiere corticoides si es que no tiene insuficiencia respiratoria. Lo único que logramos dándole tanto corticoides, bajar la respuesta inflamatoria, que el virus entre y haga lo que quiere en el organismo, ¿no? Prolongar el tiempo de duración de la enfermedad y que el cuadro sea peor. Entonces, lamentablemente, los pacientes que están llegando actualmente a emergencias son pacientes que han estado en su casa tratados 1, 2, 3 semanas, ¿no? Con unas recetas súper extensas, ¿no? Súper caras también, ¿no? Y al final, pues, no le da beneficio en nada. Pacientes, la vez pasada hablé con un paciente, pues, casi todos sus familiares habían fallecido, menos él. Él era el único que estaba vivo. Y conversando con él, ¿qué pasó? ¿Tendrá algún problema genético de su familia? No. A todos le habían dado una receta, pum, 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 de un bombardeo de medicamentos. Entonces, nosotros que somos personal de salud, orientarlos adecuadamente, ¿no? No estar recomendando, toma dexametasona, a mí me funcionó, toma citromicina, a mí me funcionó, ivermectina, cosas así, ¿no? Y hay una norma técnica que ha salido, una guía de práctica clínica que sacó el JETSI, ¿no? De salud, donde recomienda los medicamentos que se pueden utilizar, ¿no? Y a poco, pues se ha ido investigando, se ha visto si de verdad tiene algún beneficio, ¿no? En los pacientes, que antes no se sabía, pues antes daban hidroxicloroquina, citromicina, a los días el paciente se infartaba, ¿no? Entonces, no se sabía. Poco a poco ahora ya se ha definido mejor y hay que nosotros concientizar, darles sugerencias a los pacientes que no se automediquen, que acudan oportunamente al hospital, ¿no? Y si van a ser manejados en su casa, pues por un profesional adecuadamente entrenado, ¿no? Y que tenga experiencia en eso también, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar con las preguntas. Tenemos, a ver, Jonathan. Jonathan, ¿ya puedes habilitar tu micrófono? Me equivoqué, señorita, disculpe, me equivoqué. Ya, no hay Ok, problema, no hay no te problema. preocupes. Almendra. Almendra, ¿qué tal? ¿Puedes habilitar tu micrófono? Sí, buenas tardes. Mire, doctor, está demasiado interesante, muy importante para nosotros que somos personal de salud y que estamos en plena campaña de vacunación. Muy importante es saber nuestros primeros auxilios, digamos así, ¿no? Pero podría, por favor, si es que estoy en un evento, pasará algo, o sea, ¿en qué casos podríamos administrar, o sea, la adrenalina, que justamente usted explicó que es 0,05 intramuscular en el muslo, ¿cierto? Pero, o sea, por ejemplo, no sabemos si es que este paciente, o sea, ¿en qué casos? ¿En qué, cuando el paciente lo vemos que ya está un poco rojizo, cuando se siente mal, pero ¿qué tal si es una PIP, es una presión intracraniana o es otra patología? ¿La adrenalina no lo complicaría más? ¿O específicamente en qué usamos la adrenalina? Gracias. Ya, lo que pasa es que yo les he dicho lo de la adrenalina en caso de que tenga una anafilaxia, ¿no? Entonces, ahora, si ustedes tienen un paciente, para que ustedes definan anafilaxia, pues tiene que tener compromiso de 2 o más órganos, ¿no? Como les mencioné. Entonces, si ustedes ya identifican y sospechan que se trata de una anafilaxia, ¿no? Y el paciente ya cada vez que progresa, pues se dan cuenta que está desaturando, que tiene sibilantes, que su presión está bajando, ¿no? No voy a estar pensando, si hay compromiso ya de broncoespasmo, hay lesiones cutáneas, molestias gastrointestinales, la presión se baja. En este caso será una tumoración que está produciendo una presión una hipertensión endocraniana difícil, ¿no? Más aún si ha tomado un medicamento, si le han puesto alguna vacuna, etcétera, asociado a este momento, ¿no? Entonces, si ustedes definen que es una anafilaxia, pues sí, darle el tratamiento. Pero el que tiene hipertensión endocraniana también está con dolor, ¿no? De cabeza, ¿no? Está con cefalea, ¿no? A menos, bueno, que tenga tal vez un aneurisma que se le rompió y pum, se desmaya, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar los signos vitales. Entonces, y establecer la relación temporal, ¿no? Es distinto que venga un paciente y que me está esperando y ¡pum! Se cae, ¿no? ¿Qué pasó? Le dio un infarto, se le reventó un aneurisma, ¿no? Viendo si es joven o adulto mayor, ¿no? Si tiene hipertensión, diabetes, etcétera. Es muy distinto que usted me diga, no, le acabo de aplicar una penicilina que le indicaron y ahorita se acaba de desmayar. Es muy distinto. Entonces, asociar la temporalidad con algún medicamento, ¿no?
que previamente puede haber utilizado con algún alimento. Si ustedes tienen eso y el paciente tiene ciertas manifestaciones clínicas con compromiso de 2 o más órganos o sistemas, pues ustedes tienen ya el diagnóstico de anafilaxia, que se puede corroborar con la triptasa, sí, ¿no? Pero lamentablemente no se hace acá. Pero si ustedes ya tienen la sospecha de anafilaxia, ¿no? Pues tienen que darle un manejo oportuno con adrenalina. De repente les puede pasar que en plena campaña de vacunación, ¿no? De verdad se tome con una anafilaxia. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta qué cosa, cómo diagnostico anafilaxia. Le dije, lesiones en piel, abones. Puede tener broncoespasmo con lesiones en piel, pues es característico, ¿no? Pero también puede tener lesiones o manifestaciones gastrointestinales y no tiene lesiones en piel, y no tiene sibilantes, pero le miden la presión y está bajando, ¿no? Entonces también es una anafilaxia, tiene compromiso cardiovascular y gastrointestinal. Pues es cantado cuando ustedes ven lesiones en piel y dicen, bueno, es el medicamento, la vacuna, el alimento, etcétera. Pero si no tiene lesiones en piel, también no necesariamente tiene que tener una lesión en piel para que sea anafilaxia. Como le dije, es combinación. Respiratorio gastrointestinal, respiratorio cutáneo, cutáneo gastrointestinal, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente las lesiones en piel, que uno diría el diagnóstico está cantado, es fácil, lo puedo diagnosticar, pero también puede ser lo otro. Pero para eso tiene que establecer una relación de causalidad, temporalidad con algo que ha ingerido, con algo que se le ha administrado, ¿no? Entonces, para poder sospechar que se trate de una anafilaxia, ¿no? A menos que, bueno, sea mala suerte que el paciente justo comió algo antes de entrar al consultorio y se desmaya en el consultorio. También puede pasar, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay algunos casos que van a ser un poco más complicados porque nadie te va a poder dar información si comió tal cosa o acaba de tomar su analgésico porque le dolía la cabeza y era su aneurisma que le estaba por romper y ya se rompió, ¿no? Entonces, tener esas ideas y poder diagnosticar a tiempo la anafilaxia para administrar la adrenalina, ¿no? En caso de que tengan una anafilaxia, como le digo, si van a estar vacunando, quiera Dios que no les pase, pero podría suceder una anafilaxia, ¿no? A veces los pacientes no dicen todos sus datos, ¿no? Son alérgicos a tal cosa, pero dicen, no, mejor no digo, porque después digo, no van a querer vacunar. Así pasa. Entonces, ustedes ya tienen que estar precavidos, ¿no? Su adrenalina diluida, por ahí he visto una pregunta, 0.5 cc sin diluir, ¿no? O sea, la dosis de 0.01 miligramos por kilo, ¿no? Esa es la dosis en miligramos por kilo. Pero en adultos, ¿no? 0.5 mililitros o cc, ¿no? En una jeringa, ¿no? Con una aguja grande, en el vasto externo, en el muslo, ¿no? En la cara lateral, en el vasto externo, recto, en ángulo de 90 grados, ¿no? Si es un paciente pediátrico, 0.3 cc, ¿no? Ahora, puede pasarse de 0.5, sí, pero el tope es 0.5 cc, ¿ya? Doctor, disculpe, y para concluir, o sea, si ya hace anafilaxia para su segunda dosis, ya es obvio que no va a recibir, pero ahí va mi pregunta. Muchos pacientes a veces se olvidan de tomar su pastillita para la presión arterial y cuando se les toma están con 18,9, 16 y aún así ya le dan su captopril, esperan 40 minutos y luego se les vuelve, se les vacuna. Pero, ¿cuál es la presión? O sea, según usted, ¿cuál es la tolerancia para que los pacientes hipertensos puedan ser vacunados? Es que en realidad no es la contraindicación que sea hipertenso, que sea diabético, ¿no? En realidad, pues, se puede vacunar. Que tenga ese antecedente, sí, ¿no? El paciente puede estar mal manejado, llega con 160, 80, ¿no? Obviamente, en ese momento que tú le encuentras de repente 200 sobre 100, no le vas a decir, primero te vacuno y después te hace emergencia, ¿no? Primero vaya a emergencia, señor, está con una crisis hipertensiva, ¿no? Vaya, más o menos si está confuso y todo eso. Primero vaya, le bajan la presión, lo normalizan, descansa, pues después se puede vacunar, ¿no? Entonces, primero tratar eso, ¿no? Tampoco hay que hay un apuro que sí, justo ahorita te tengo que vacunar, ¿no? Primero le baja la presión. Algunos pueden ser bien ansiosos, como usted menciona, ¿no? De repente no toman se olvidaron de tomar su pastilla, algunos se ponen nerviosos, ¿no? Tiene bastante componente también emocional, hipertensión, se ponen ahí nerviosos, ansiosos y ¡pum! La presión se dispara, ¿no? Incluso a veces hasta simulan DSBs, ¿no? Viene su brazo, que su cara, que esto, que el otro. Al final nunca tuvieron un DSB, fue todo producto de la presión alta que tienen. Entonces, no hay ningún apuro en que le vayas a vacunar en ese momento, ¿no? Si tiene la presión alta, pues primero se maneja eso, se resuelve, ay, estoy bien, yo estoy tranquilo, descanse señora, venga mañana, viene mañana y se vacuna, ¿no? No hay ningún problema. Muchas gracias. Ujú. Gracias, Almendra. Pasamos a Melisa. Melisa, buenas tardes. ¿Puedes hacer tu consulta? Sí, buenas tardes. La pregunta va más con el tema anterior, ¿no? Que con lo que estamos hablando ahorita.
Mira, soy personal de salud también, ya nos han vacunado con las 2 dosis de Sinopharm, pero se estaba hablando de que posiblemente se nos quiera disque reforzar con una dosis de la Pfizer. Entonces, mi pregunta es que ¿es seguro que se realice eso o ya no habría necesidad? Lo que pasa es que, como le digo, tendríamos que tener un dosaje de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Es como con la hepatitis B, ¿no? Cuando a uno le van a poner la vacuna contra la hepatitis B, primero te dosan tus anticuerpos, ¿no? Entonces, no llegas a 1000, tu refuerzo. A mí me pusieron un refuerzo y llegué a más de 1000. Me dijeron, ahí nomás. En cambio, otros tienen que vacunarlo 2, 3 veces y recién has llegado a más de 1000. Entonces, lo ideal sería, ¿sabes qué? A todo el personal de salud, dósale sus anticuerpos. Porque a nadie le va, en este momento la vacuna es un bien preciado, ¿no? O sea, nadie va a querer vacunarse 3, 4, 5 veces porque esa vacuna se lo puede dar a alguien que de verdad necesita. Entonces, lo ideal sería, pues, ¿no? Que a todos nos vacunen, perdón, a todos nos dosen los anticuerpos y digan, mira, él no tiene buenos anticuerpos, él tampoco, a ellos dale su dosis. De repente, Sinopharm, que es la que le pusieron, ¿no? Ahora, no estoy seguro qué pasará si le pones la de Pfizer, pues en realidad es otro mecanismo. De repente se potencia también y no hay problema. Seguramente más adelante va a salir algún trabajo, ¿no? Que digan, lo vacuné con Sinopharm, después lo vacuné con la de Pfizer y la eficacia salió de repente mucho mejor que vacunarla 2 veces con Sinopharm, no lo sé. O de repente la eficacia sale menor. Pero si tú quieres saber si estoy bien vacunado, estoy adecuadamente inmunizado, lo ideal sería dosar anticuerpos neutralizantes. Ahora, ¿existe la técnica correcta y están dosando o están utilizando la técnica correcta para dosarme anticuerpos? No lo sé. Se tendría que averiguar en algún laboratorio si es la técnica apropiada, porque tengo entendido que por ahí han estado haciendo una técnica que no era la correcta, ¿no? Entonces, si te garantiza eso, se puede dosar y te sabes que estoy muy bien. Mis anticuerpos también ya no necesito, pónganse a alguien que necesita, ¿no? Y se lo ponen a otra persona, ¿no? Pero también vacunarte así a ciegas, ¿no? Digamos que no son vacunas, por lo menos las inactivadas son seguras. Las ARN mensajero, pues en Europa también han mostrado seguridad, incluso se le están poniendo a pacientes con inmunodeficiencias primarias, o sea, pacientes que su sistema inmunológico está mal, y les ponen y no pasa nada. Entonces, en teoría, alguien inmunocompetente, pues no tendría por qué tener problemas, ¿no? Si es que ellos lo han tolerado bien, ¿no? Ok, doctor, gracias. Gracias, Melissa. Zuleni, buenas tardes. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Okay. Buenas tardes, doctor. Yo quisiera hacer una consulta. Buenas, ¿qué tal? He llegado siempre mamás, no siempre, en algunas ocasiones muy pocas, que mamás, por ejemplo, uno le receta el paracetamol condicional a la fiebre, pero ¿a qué se debe a que algunas mamás dicen que no, que el paracetamol no les hace nada, que no le baja la fiebre, que muchas veces han tenido que ir a emergencias y, bueno, les han aplicado el metamizol endovenoso a sus bebés para bajarle la fiebre? En ese caso, ¿se puede recetar el paracetamol vía oral? El Reprimán, en caso de que de repente el paracetamol no les ayude a bajar la fiebre, en caso que se presente la reacción adversa por la vacuna. Ya. Bueno, como les había mencionado, el antipirético ideal es el paracetamol, ¿no? Que es un analgésico, antipirético, ¿no? A diferencia del metamizol, que es un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Entonces, lo ideal sería evitar los AINES luego de una vacunación, porque vas a suprimir la respuesta inflamatoria. Tú no quieres suprimir la respuesta inflamatoria porque la necesitas para generar una buena respuesta de anticuerpos. Entonces, tú quieres manejar el dolor, quieres bajar la temperatura y ahí nomás. Sería muy distinto tal vez en un contexto, no sé, tienes alguna infección, ¿no? O algo que no importa si bajas un poco la respuesta inflamatoria. Un golpe, te caíste, te golpeaste, está todo inflamado, ahí bájalo, no hay problema. Pero en la vacuna no quieres eso, porque tú no sabes si... Y hay trabajo, ¿no? En donde los AINES disminuyen la eficacia de la vacuna. Entonces, mejor no utilizarlo, ¿no? Entonces, tu medicamento de elección, el antipirético, tus medidas con tus compresas frías, ¿no? Tus medios físicos, tranquilizar al papá, a la mamá, porque a veces son bien, bien ansiosos, ¿no? Para ellos la fiebre ya es su peor enemigo, ¿no? Y detrás de ellos a veces hay otro familiar más que también les está metiendo presión para que le den antibióticos, ¿no? Que es la historia clásica. Ahora, yo, por ejemplo, cuando estuve en el SERUMS, tuve pacientes, un montón de pacientes con fiebre, ¿no? 40, 41. Yo de verdad nunca he usado metamizol. De verdad, nunca. Siempre he utilizado para la fiebre. Así la enfermera me decía, doctor, pero está con 41,
está bien, dale paracetamol. Una dosis bien dada, bien calculada, de acuerdo al peso, dado cada 6, cada 8 horas, más su medio físico, el niño siempre me ha ido bien. Nunca he utilizado metamizol. Es más, si usted va al hospital del niño, no, bueno, hasta el momento, hasta cuando yo hice mi rotación ahí, pues no daban metamizol, siempre daban paracetamol. ¿Por qué? Porque había ese temor, ¿no? Esa duda, esos casos de agranulocitosis, ¿no? Pero generalmente eso se ha visto en población extranjera, ¿no? En Estados Unidos. Por ahí en Estados Unidos tú no das metamizol para la fiebre, por ejemplo. Entonces eso se adoptó acá. De que puedo no producirte, pues en realidad, si el paracetamol te produce el mismo efecto que el metamizol y hay esa duda de que el metamizol te puede bajar la fiebre, sí, ¿no? Porque tiene un buen efecto antitérmico, pero además hay ese riesgo de que te genera granulocitosis, mejor le doy paracetamol si me va a hacer el mismo efecto. Ahora, la duda también es, o la creencia, no, intramuscular o endovenoso es mejor que la vía oral. Entonces los papás te van a ir de frente a decir, no, endovenoso. No, no quiero antibiótico vía oral, endovenoso. No, yo quiero metamizol porque va en la vena, es mucho mejor. No es mejor, no es igual, ¿no? Ahora te va a bajar. Ahora, claro, la acción es más rápida, pues si quedas endovenoso, obviamente, que vía oral, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo en mi caso, como te digo, he tenido pacientes de 40, 41, y dije, ahorita van a convulsionar. Y siempre les he dado paracetamol, ¿no? Y medios físicos. Y acá en el hospital de niño también, cuando hice mi internado igualito, ¿no? Difícilmente llegaban a darle metamizol. Salvo un niño que estaba ahí, ¿no? Pero ¿saben qué? Esos niños que hacen fiebre y fiebre y fiebre y no baja, es porque tienen alguna infección ahí guardadita. Tuve un caso, me acuerdo cuando era interno, el niño venía y venía, y era una niña. Doctor, no le baja, que esto, que el otro, le poníamos metamizol, no le baja, que esto. Examen de orina, infección urinaria. Y la niña no decía nada, porque la niña estaba llorando. ¿Acaso te va a decir una pequeña, sí, tengo molestias para orinar? Estaba llorando, irritada. Entonces, buscar un foco infeccioso también. Porque a veces tú dices, uy, no le baja, ya no sé qué hacer con este niño, no le baja la fiebre. Es porque tiene un foco infeccioso y requiere antibiótico y no le vas a bajar así le pongas 1 litro de metamizol, no le va a bajar la temperatura. Entonces, buscar ese foco, ¿no? Evitar utilizar el metamizol porque el paracetamol te ayuda, ¿no? Hay también paracetamol endovenoso, ¿no? Ya hay en Perú. En el extranjero dan endovenoso, ¿no? Da un frasco de 1 gramo, viene así como un tarrito de leche, así igualito, ¿no? Entonces, hay paracetamol endovenoso también en Perú, que sería lo bueno, ¿no? Pero no hay en el MINSA, ¿no? En el MINSA, vía oral paracetamol y endovenoso tu antitérmico metamizol, ¿no? Pero si puedes utilizar paracetamol, ¿no? Más tus medios físicos, genial. Si por ahí no mejora, pues puedes utilizar metamizol, pero búscale un foco infeccioso, porque de repente va a tener por ahí algo guardado y por eso es que no está mejorando, ¿no? Que lo puedes utilizar también con cuidado, ¿no? Más o si estamos en Lima, pues hay acceso a exámenes por todos lados, ¿no? Entonces buscarle un foco infeccioso al niño, de repente esa es la explicación. Ok, gracias, doctor. Gracias, Eleni. Bien, vamos a responder las preguntas. La licenciada Nadia, si colocamos la vacuna tesoide tetánico a trabajadores de construcción civil y ellos realizan trabajos fuertes, ¿puede existir alguna reacción en el lugar de la punción? Claro, ¿no? Sobre todo a nivel local, ¿no? Siempre le dicen que haga reposo, ¿no? Que no movilice mucho sus extremidades, ¿no? En este caso el miembro superior, pero lo recomendable es que sí, ¿no? Algún esfuerzo, algún trabajo pesado, pues y eso, ¿no? A veces uno no hace nada, ni un esfuerzo físico, pero por ahí movió el brazo y está ahí, ay, me duele el brazo. Más aún si es un trabajo pesado, si es un trabajo en construcción civil que requiere bastante esfuerzo físico, pues probablemente va a tener alguna molestia, ¿no? Quien no se ha vacunado, ¿no? Y ha ha cargado algo pesado, ha utilizado bastante esa extremidad, pues termina con mucha molestia, ¿no? Sobre todo si es intramuscular, ¿no? Entonces, lo recomendable sería que haga un reposo, ¿no? Utilizar algún analgésico si tiene. Si es que, bueno, pues lamentablemente no hay otra opción y tiene que hacer algún esfuerzo, pues decirle que probablemente va a tener alguna molestia y que puede utilizar algún analgésico, ¿no? Paracetamol, mañana, tarde y noche, ¿no? Y va a aliviar la molestia. Pero es esperable que si se ha aplicado intramuscular, cuando hace esfuerzo, moviliza su brazo, moviliza su músculo, pues probablemente va a tener alguna molestia, ¿no? Ok, tenemos 3 preguntas de Olga Vega. Doctor, está en el botón de preguntas y respuestas. Sí, ya lo vi. Claro, la dosis como le digo, si es lactante, hay que calcular con el peso, ¿no? 0,01 mililitro o miligramo por kilo,
¿no? Y sí, de todas maneras es en el vasto externo. ¿Por qué no en el deltoides? Porque se ha visto que el vasto externo pues tiene una acción más rápida a diferencia del deltoides, ¿no? Eso ya se ha investigado, se ha estudiado y la recomendación es en el deltoides. Así como intramuscular mejor que subcutáneo, pues ha investigado vasto externo, muslo, mejor que el deltoides. Mucho más rápido la acción y menos problemas, ¿no? Entonces, por eso es que la recomendación ya está dada, ¿no? En la guía de anafilaxia, ¿no? Un vasto externo en el muslo, en el vasto externo, ¿no? 90 grados, no se olviden, ¿no? Y la dosis es por, si tienen lactantes o pacientes más pequeños, pues es por miligramo, mililitro por kilo, ¿ya? Bien. Bien, entonces, bueno, acá ya están respondidas las preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Rosemary, vamos a dar la oportunidad de poder hacer su consulta. Rosemary, ¿puedes habilitar tu micrófono? Ya. ¿Qué tal, Rosemary? Ah, ya. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Bueno, me quedó la duda respecto a la dosis de adrenalina que tengo que utilizar para los casos de anafilaxia. Yo entendí que la dosis pediátrica, bueno, es 0,01 mililitro por kilo de peso y que la Claro. dosis máxima es 0,3 mililitros y que en adultos la dosis máxima es 0,5 mililitros. Pero, por ejemplo, en caso de un paciente que tenga sobrepeso o bajo peso, ¿cómo calcularía yo la dosis de Claro, por este eso le digo, la dosis es por kilo de medicamento? peso, ¿no? De manera práctica, digamos que puede ser 0,5 cc, 0,3 cc, ¿no? Pero lo ideal sería calcularle de acuerdo al peso, ¿no? 0,01 mililitros, miligramos por kilo, ¿no? Eso Ya, sería lo ideal, ¿no? ya. Entonces, y en el caso de un adulto, pues, ¿no? Igual por miligramos por kilo de peso, ¿no? Sale generalmente redondeado 0,5, ¿no? Pero más aún si tenemos un paciente, pues, obeso, como usted menciona, ¿no? Sería recomendable, pues, calcularle, digamos, 0,5 cc de un paciente promedio, pues, que pesa 60, 70 kilos. Si habla de un paciente que pesa 100, 120 kilos, pues, hay que tener la dosis de acuerdo al kilo, ¿no? Entonces, en promedio, tal vez me olvidé de mencionarles, pero es un peso promedio de 70, 80 kilos. Generalmente la dosis de los medicamentos es para alguien promedio de 70 kilos, 60 kilos, ¿no? Pero si uno lo calcula de acuerdo a miligramos por kilo de peso, porque veo que el paciente es gordito, es un sobrepeso, obeso, o bien grande, pues va a variar un poco, ¿no? Incluso a veces así reajustamos la dosis de antibióticos, de analgésicos, ¿no? De acuerdo al peso del paciente, cuando es, evidentemente, pues tiene bastante masa, ¿no? Muscular, ¿no? Es mucho más grande, ¿no? Y en este caso, doctor, del paciente con sobrepeso, tendría, suponiendo que la ambulancia demorara, ¿se podría repetir la dosis o es una dosis Claro, única claro, de claro. Sí, mire, lo 0,6? que pasa es que si usted administra una adrenalina, pues espera que todo mejore, ¿no? Le avisa que va a tener ciertas molestias, se va a palpitar el cuerpo, se va a poner roja, ¿no? Pero tiene que estar monitoreando su saturación, la presión, ¿no? Cómo está la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces va a ver que poco a poco va a mejorar, ¿no? Entonces, pero hay casos de que no mejoran, ¿no? Entonces, entre 5 y 15 minutos, pónganle promedio 10 minutos, 15 minutos, pues puede repetirle otra vez la dosis. Pero generalmente con una dosis, pues salen, ¿no? Pero si no mejoran, pues puede repetirle. De repente, no sé, el trayecto es muy lejos, ¿no? O hay tráfico, ¿no? Y ven que el paciente nuevamente, está monitorizado obviamente, nuevamente empieza a bajar la saturación, a bajar la presión, pues se le puede administrar otra vez, ¿no? De repente ha pasado 20 minutos, ¿no? De repente pasó 30 minutos y no llega todavía al hospital, pues le puede aplicar otra vez, ¿no? Pero entonces va a depender también de dónde está, ¿no? De repente le pongo uno y genial, funcionó, llegó tranquilo en el hospital. Lo puede repetirle en promedio, ¿no? Entre 5 y 15 minutos, pero digamos que no quiere decir que a los 16 minutos no le pueda repetir. Si es que ve que los síntomas nuevamente vuelven a aparecer, ¿no? Porque el paciente tiene que estar siendo tratado. Por eso es importante, además de utilizar la adrenalina, antihistamínicos y corticoides, porque son los corticoides los que van a frenar esa respuesta bifásica o esa anafilaxia tardía de la que hablan que aparentemente puede aparecer después, horas después. Entonces, no es el corticoide para que te baje la anafilaxia en ese momento, los síntomas agudos, sino para que posteriormente no tenga ese problema, ¿no? Porque de repente, le ponen adrenalina, ya pasó, muy bien a su casa, ya chao, y en la noche hacen otra vez. Y justamente ahí le faltó darle el corticoide. No le digo que no le den,
Sí, pero el corticoide no es la dexa, la prednisona, la metilprednisolona, hidrocortisona, no es para el evento agudo, sino es para que evitar justamente que nuevamente vuelva a emergencia o nuevamente tenga este problema y ponga en riesgo su vida. Justamente para frenar, para minimizar esa posibilidad de una anafilaxia secundaria o una respuesta bifásica tardía, ¿no? de la anafilaxia, ¿no? Y en el caso, doctor, en el caso de un adulto mayor, en este contexto de vacunación COVID, bueno, que se está haciendo la vacunación a los adultos mayores, bueno, yo le estoy haciendo esta pregunta por mi experiencia, bueno, en estos 2 meses estoy vacunando a adultos mayores postrados en el domicilio y bueno, una gran parte de los adultos mayores tienen bajo peso, ¿no? Y tienen poco tejido, entonces más o menos hasta el momento, bueno, no me ha sucedido ninguna situación de anafilaxia, ¿no? Pero ahorita con lo que está comentando, más o menos para calcular la dosis, mejor dicho, sería 0.3 mililitros o 0.5 para un adulto mayor con bajo peso, porque como le comento, los adultos mayores que yo he vacunado, pues están muy, muy delgados. Por ejemplo, ¿Cuánto más o digamos menos? un adulto mayor que pesa, digamos, 40 kilos, o 45 o 50 kilos. Mire, si le saca con 50 kilos, va a salir 0.5, ¿no? Le puede administrar 0.5, ¿no? O sea, la dosis es 0.01 por miligramos por kilo de peso, ¿no? Entonces, si hablamos de un adulto mayor que de repente está muy flaquito, ¿no? 45, pues sale 0.45, ¿no? 45 kilos. Va a depender de lo que pese, ¿no? Porque lo puede calcular fácil, pues 0.01 por la cantidad de peso. No creo que llegue a 30, 20 kilos, ¿no? Es más, ahí estaríamos hablando de un pequeño, ¿no? Pero un adulto mayor, me imagino que estará bordeando 50 kilos, 60 kilos de repente, ¿no? Promedio, ¿no? Entonces va a salir de 0.4, 0.5, ¿no? Y como le menciono, pues no hay contraindicación, así sea hipertenso, tenga problemas cardíacos. Tal vez el único problema ahí sería que el paciente esté utilizando beta bloqueadores, porque los beta bloqueadores, como atenolol, abetalol, ¿no? No van a dejar que haya una buena respuesta, no vaya, o sea, la adrenalina va a producir taquicardia, ¿no? Para bombear más rápido la sangre, ¿no? Pero un paciente que está con beta bloqueantes, ¿qué taquicardia va a hacer? No va a ser, ¿sí o no? Entonces, esa es la única contraindicación, ¿no? De tener cuidado. Pero aún así tenga, pues hay que darle, ¿no? O sea, no hay otra opción, ¿no? No es que esté usando beta bloqueantes, mejor no le doy, ¿no? Igualito, ¿no? Entonces, en esa emergencia, pues darle, ¿no? Y como le digo, no es para que, sí, te pongo y te quedas en tu casa, ¿no? O sea, es una ayudita, por así decirlo, el manejo inicial, estamos ayudando al paciente para que llegue a la emergencia, se le ayuda para que llegue, porque si no se le da, pues no va a llegar, ¿no? A la emergencia, en el peor de los casos, ¿no? Siempre y cuando sea una anafilaxia, ¿no? Si no es, pues no va a haber problema. Y a veces, tal Ok, vez me dirán doctor. ustedes, a veces me pasa que sí, tienen reacciones, roncha. A mí me pareció una anafilaxia, pero yo nunca le di adrenalina. Yo nunca le di. Y pasó. Sí, pues a mí también me ha pasado. Entonces, ¿cuál es la explicación ahí? Que a veces, sobre todo en pacientes que reciben quimioterápicos, ¿no? La anafilaxia antes era, por definición, una reacción de hipersensibilidad mediada por IgE, ¿no? Pero ahora se ve que la anafilaxia no necesariamente es mediada por IgE. Puede ser una IgE no mediada por activación del complemento, por inmunoglobulina G, o por activación directa del mastocito, etc. Entonces, en esos casos que no son IgE mediados, allí sí funciona los corticoides, la clorfenamina. Tal vez esa sea la explicación de por qué a veces, ¿no? Te la aplica y dice, pero uno revisa la historia, pero hizo anafilaxia. Sí, mire, desaturó, su presión bajó. ¿Y qué le dieron? Dexa con clorfenamina. Y funcionó, ¿no? Entonces, es justamente por eso, porque no llegó a ser IgE mediada. Porque si era IgE mediada y una anafilaxia así propiamente dicha, pues ahí sí no. ¿No? Entonces, esa es la explicación. Y a veces pasa eso, ¿no? Con los medicamentos quimioterápicos, si alguno de ustedes tal vez trabaja en esa área, pues se van a dar cuenta, ¿no? Gracias, doctor. Ya, muy bien. Gracias, Rosemary, por tu consulta. Vamos, listo. Creo que tenemos una última consulta de espectador anónimo y con eso creo que vamos a concluir la jornada del día de hoy. Entonces, si no se tiene adrenalina, ¿qué se puede hacer, doctor Pierre? Lo que, en caso de que no se pueda utilizar adrenalina, ¿no? Glucagón,
pero de verdad no tengo experiencia en eso, ¿no? Entonces, de todas maneras, la recomendación sería utilizar, de todas maneras, sí o sí, en hospitalización, pues en el coche paro siempre hay una ampolla de adrenalina. Si ustedes van a hacer campañas de vacunación, están en su tópico, ¿no? En su hospital, de todas maneras, sí o sí tienen que tener adrenalina. Hasta el lugar más recóndito, yo me acuerdo que me hicieron, tenía mi ampollita de adrenalina. O sea, que caducaba siempre porque nunca lo usaba, pero ahí tenía mi adrenalina. Entonces, siempre por precaución, ustedes no saben con qué se van a topar, por lo menos una ampollita ahí guardadita de adrenalina, ¿no? Si bien es cierto, en nuestro contexto, pues no es muy frecuente esta reacción de anafilaxia, ¿no? Estamos, entre comillas, tranquilos, pero algún momento va a llegar, ¿no? Porque en algún momento vamos a llegar a estar en el mismo contexto que están en los países europeos, ¿no? Entonces, es próximo, ¿no? Ya hay alergias alimentarias que cada vez los niños no toleran, no se recuperan, ¿no? Entonces, no llegan a tolerar el alimento como en el extranjero, ¿no? Igual. Entonces, esto es cuestión de tiempo. Entonces, siempre por precaución, ¿no? Cuando estoy en el hospital también la enfermera me dice, doctor, para el coche de paro falta midazolam, falta esto, falta adrenalina, que esto, que lo otro. Entonces ustedes también, ¿no? Voy a empezar a vacunar, me falta esto, mi coche de paro bien guardadito por si acaso, ¿no? Porque uno no sabe, porque estas vacunas son nuevas, de repente tiene algún otro componente que no sabemos y puede generar una reacción y hasta que uno busque, pásame una adrenalina, tráelo de la farmacia. Ya pasó cualquier cosa, ¿no? Entonces, de todas maneras, por precaución, sí, ¿no? Que sí se puede utilizar otra cosa, tengo entendido que podría utilizarse el glucagón, pero de verdad no tengo experiencia, nunca he usado, pero sí he leído que podría utilizarse eso, ¿no? En caso de que esté contraindicado la adrenalina, ¿no? Digo, que no se pueda, que no se puede usar, ¿no? Gracias, doctor Pierre. Gracias a todos los participantes que han hecho sus preguntas, sus consultas. Entonces, me queda agradecerle. Nos vamos a seguir viendo en el siguiente módulo, doctor Pierre, el Ah, sí, último, sí, ¿no? En el mes de julio. Entonces, el 9 de julio nos vamos a volver a ver y con muchos temas también interesantes para que puedan ustedes estar activos desde muy puntual para poder escuchar al doctor Pierre. Doctor Pierre, que tenga una muy buena tarde. igualmente, gracias, gracias. Buenas tardes con todos. Gracias, doctor. Bien. A los que están conectados a través del